quizás exista en ti un cansancio que no proviene del cuerpo, sino del alma. Un cansancio que no se alivia con descanso, vacaciones o un fin de semana tranquilo. Es como despertar todos los días con una vida que funciona. Cumples con tus obligaciones, mantienes la rutina, respondes a las demandas. Pero en el fondo, sientes que estás viviendo en un lugar sin color, sin sabor, sin música. Y aunque nadie lo perciba, hay un silencio pesado ahí dentro. Un silencio que, a veces, llega a asustar. Sabes que algo falta, pero no sabes qué es. Y, por más que intentas llenar ese espacio con logros, posesiones, reconocimiento o distracciones, la sensación de vacío permanece. Bruce Lipton nos recuerda que no vivimos la realidad como es, sino como fuimos programados para percibirla. La mayor parte de esas programaciones, creencias, interpretaciones, conclusiones sobre quiénes somos y qué merecemos, no fue elegida por nosotros. Fue heredada, absorbida, instalada en el subconsciente mucho antes de que tuviéramos conciencia de ello. Así, seguimos por la vida repitiendo patrones que no nos pertenecen, sin cuestionar si el camino que recorremos es realmente el nuestro. Es como vivir dentro de un guión escrito por otras manos, con diálogos que no son nuestros, y aún así creer que esa es la única obra posible. En la biología hay un fenómeno revelador. Cuando una célula pierde la comunicación con el tejido del cual forma parte, comienza a degenerar. Todavía está viva, pero ha perdido el sentido de estar conectada a un todo. Poco a poco, se debilita. Esto también nos sucede a nosotros. Cuando nos desconectamos de nuestro propósito, esa fuerza que da sentido a cada respiración, entramos en un colapso silencioso. No es un colapso físico inmediato, sino vibracional. Una erosión interna que, si no es percibida, nos aleja cada vez más de aquello que nos mantiene vivos por dentro. Joe Dispenza nos muestra que el propósito no es un objeto perdido que encontramos por casualidad. Es algo que nace cuando alineamos pensamiento, emoción y cuerpo en una misma frecuencia. Cuando esa coherencia se establece, no solo cambia la mente, sino todo el campo energético a nuestro alrededor. Es como si cada célula, cada latido del corazón, comenzara a trabajar en la misma sinfonía. Y, en ese estado, vivir cobra sentido. Esta es una invitación. Una invitación a escuchar el llamado que, quizás, has ignorado durante años. Un llamado que no grita, sino que susurra. Hoy vamos a recorrer un camino que une ciencia y espiritualidad, razón e intuición, para que puedas reactivar la memoria vibracional de tu propósito. Al final, se revelará un ritual diario simple, pero profundamente transformador. Un ritual capaz de hacerte sentir, no solo pensar, que estás de vuelta en tu propio centro. Porque el propósito no es un título, no es una misión escrita en piedra. Es la frecuencia que vibra cuando recuerdas quién eres realmente. Existe una diferencia sutil, pero profunda, entre la tristeza que viene y va como las estaciones y el vacío que permanece, incluso cuando todo parece estar en orden. La tristeza, por más dolorosa que sea, todavía tiene una causa aparente. Es como una lluvia que cae de repente, moja, incomoda, pero un día el sol vuelve a salir. En cambio, el vacío existencial es diferente. No avisa cuando llegó y, cuando se instala, no se mueve con el viento. Es una ausencia que se mantiene, un eco constante de algo que no logramos nombrar. El cuerpo habla de esa ausencia de formas silenciosas. Un cansancio que no se va. Una falta de entusiasmo por cosas que antes despertaban interés. Un nudo invisible en el pecho. Es como si hubiera una incoherencia entre la vida que vives y la vida que, en silencio, tu alma desea. Por fuera, todo puede parecer estable. Por dentro, hay una desalineación vibracional, un descompás entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces.
Muchas veces, la reacción automática es buscar formas rápidas de silenciar esa incomodidad, nuevas distracciones, nuevos proyectos, nuevas adquisiciones. Pero todo eso solo crea un alivio pasajero, como cubrir grietas con pintura sin reparar la estructura. Cuanto más intentamos llenar el espacio vacío con elementos externos, más nos damos cuenta de que nada encaja. La epigenética, en la visión de Bruce Lipton, revela que esta desalineación es frecuentemente sostenida por creencias que no nacen de nuestra experiencia directa, sino de la herencia emocional y mental que cargamos. Es como vivir con un mapa que apunta siempre al mismo destino, incluso cuando deseas ir a otro lugar. La programación inconsciente nos mantiene atados a lo que conocemos, aunque eso nos cause dolor. Y mientras no miremos esa raíz, seguiremos intentando resolver el vacío donde no está. Existe una ilusión persistente que acompaña a muchos que se sienten perdidos. La idea de que el propósito está en algún lugar lejano, esperando pacientemente a ser encontrado, como si fuera una llave caída en el suelo, con la que un día, por casualidad, tropezaremos y la recogeremos. Este pensamiento, aparentemente inocente, se convierte en una trampa. Mantiene la vida en un estado permanente de espera. El cerebro, en su intento de proteger, crea un ciclo de postergación. Siempre falta algo. Siempre se necesita más tiempo, más preparación, más seguridad antes de empezar. Es la procrastinación existencial, donde la búsqueda se convierte en una zona de confort disfrazada de esfuerzo espiritual. El problema es que, en ese ciclo, vivimos proyectados hacia un futuro hipotético, mientras el presente se desvanece sin que el sentido sea realmente experimentado. El propósito, en esencia, no es un lugar de llegada. Es un estado interno que florece cuando estamos en coherencia, cuando lo que pensamos, sentimos y hacemos apunta en la misma dirección. Es en ese momento que la vida deja de ser un camino de búsqueda y se convierte en un camino de presencia. La pregunta que resuena es, ¿estamos realmente buscando o solo huyendo de elecciones que nos asustan? Esta distinción lo cambia todo, porque nos obliga a mirar hacia adentro, a percibir si la búsqueda es sincera o si es una estrategia invisible para evitar la incomodidad de la transformación. En la física cuántica existe el concepto de colapso de la función de onda. Es el momento en que algo deja de existir como una posibilidad difusa y se vuelve real a partir de una interacción consciente. Llevado a la vida, esto significa que nuestras elecciones, no solo nuestros pensamientos, organizan la realidad a nuestro alrededor. No elegimos solo con la mente, sino con cada acto, con cada emoción que nutrimos y sostenemos. El propósito, en este contexto, no se encuentra por casualidad. Es generado por la interacción entre una intención clara, una emoción alineada y una acción coherente. Cuando estas tres fuerzas se encuentran, creamos no solo resultados visibles, sino un cambio en la estructura invisible de nuestra realidad. Hay una diferencia profunda entre imaginar algo y vivir como si ese algo ya fuera real. Bruce Lipton nos muestra que nuestras creencias moldean la biología. Joe Dispenza nos recuerda que las emociones elevadas, sentidas de forma consciente, moldean el campo electromagnético alrededor del cuerpo. Cuando unimos estos principios, dejamos de esperar pruebas externas y pasamos a generar, en el ahora, la frecuencia de lo que deseamos vivir. Basta un movimiento mínimo para iniciar este cambio. Un gesto, un hábito, una elección que simbolice lo que quieres ser. Así como una piedra lanzada a un lago crea ondas que se expanden, una pequeña acción consciente puede alterar todo tu campo interno. No siempre es la falta de claridad lo que nos impide vivir el propósito, sino la presencia constante de patrones emocionales invisibles que drenan nuestra energía antes incluso de que podamos dirigirla. Son hábitos tan antiguos que se han vuelto casi imperceptibles, pero que nos mantienen en ciclos repetitivos de dispersión. El funcionamiento de la dopamina es un ejemplo de ello.
Nuestro cerebro, condicionado por la búsqueda constante de estímulos rápidos, se acostumbra a recompensas inmediatas, mensajes, novedades, distracciones visuales, y pierde la capacidad de permanecer conectado a un proceso más profundo y lento, como el de cultivar un propósito. Es como si estuviéramos siempre cambiando de suelo, sin permitir que la semilla eche raíces. Reconocer estos patrones exige una presencia silenciosa. Es percibir en qué momentos del día intentas escapar de ti mismo, ya sea a través de distracciones, exceso de actividades o la fuga hacia historias ajenas. La metáfora de la semilla nos recuerda que, por más fértil que sea, sin raíces profundas, nunca se convertirá en árbol. El potencial existe, pero necesita estabilidad y nutrición para fructificar. La reactivación del propósito no ocurre en un único instante de revelación, sino en un cultivo diario de presencia y coherencia. Este ritual se basa en 3 etapas simples, pero profundamente transformadoras, cuando se viven con atención plena. La primera etapa es la sintonización. Es el momento de silenciar por unos minutos, solo para percibir el estado interno. Sentir la respiración, escuchar el propio cuerpo, notar el ritmo que pulsa dentro de ti. Este es el punto de partida, donde la frecuencia actual se revela. La segunda etapa es la codificación. Aquí, la mente y el cuerpo reciben un mensaje claro y específico, expresado en palabras alineadas a una emoción real. No se trata de repetir frases mecánicas, sino de decir algo que haga que el cuerpo lo crea. Soy un canal abierto para que mi propósito fluya a través de mí. Cuando esta afirmación se siente como verdad, comienza a moldear la biología y el campo energético. La tercera etapa es el anclaje. Una microacción, por pequeña que parezca, que demuestre al cuerpo que el propósito ya está en movimiento. Puede ser un gesto simbólico, un acto de cuidado, una elección que represente, en el mundo externo, la frecuencia interna que estás cultivando. Desde el punto de vista neurocientífico, la repetición consciente de estas etapas crea nuevas conexiones sinápticas. Lo que antes era solo una intención comienza a convertirse en hábito. Y, con el hábito, viene la transformación duradera. Es justamente en los días en que más necesitamos nuestro centro que tendemos a abandonarlo. Cuando el dolor aprieta, cuando la incertidumbre crece, cuando todo parece amenazar con desmoronarse, hay una tendencia natural a dejar las prácticas internas y buscar soluciones urgentes en el mundo externo. Pero es en esos momentos cuando la coherencia interna se vuelve más valiosa. Mantenerse firme en medio del caos no significa ignorar el dolor, sino atravesarlo sin perder la conexión con la propia esencia. Cada recaída emocional puede ser una invitación a profundizar la práctica, no a abandonarla. Es en la resistencia a las tormentas donde las raíces se fortalecen. El propósito no se revela en línea recta. Es más parecido al curso de un río que, a veces, necesita rodear piedras, desaparecer bajo la tierra y resurgir más adelante, aún más fuerte. Y, muchas veces, son las pequeñas decisiones coherentes, tomadas repetidamente, las que construyen la claridad que antes parecía inalcanzable. El vacío que sientes no es la ausencia de sentido, sino la ausencia de conexión con la fuente interna. No es un espacio muerto, es un espacio que aguarda vida. Cuando reconectamos nuestra conciencia a aquello que nos sostiene por dentro, todo cambia. No solo nuestros pensamientos, sino nuestra biología, nuestra energía, nuestra mirada hacia el mundo. Bruce Lipton nos recuerda que, al cambiar el programa subconsciente, todo el cuerpo responde. Neville Goddard nos enseña que la imaginación, cuando es vivida como realidad presente, no solo crea el futuro, sino que transforma el ahora. Estos principios convergen en la misma verdad. El propósito no es un título profesional, una función o una meta. Es una frecuencia que vibra cuando estamos alineados con nuestra esencia. Así como un río que reencuentra su cauce original, la vida vuelve a fluir con naturalidad cuando dejamos de forzar direcciones y permitimos que nuestra esencia siga su curso.
No hay nada que buscar fuera. Solo hay un reencuentro silencioso con lo que, en verdad, siempre estuvo aquí. Y cuando eso sucede, el vacío se convierte en un espacio fértil.